Ahora sí están Diego Llorelo y Félix Gutiérrez de línea acompañándonos para la ronda de preguntas. ¿Cómo andan, Diego, Félix? ¿Nos escuchan? Bueno, todo bien por acá. Sí, todo bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a pasar a algunos mensajes que nos han llegado. Eh, el primer mensaje que llegó es que ya se respondió, porque dice, ¿cuáles son las ganancias de los animales en las distintas estaciones de las megamix? O sea, referencia a las megatérmicas. No sé si alguno de Diego, Félix les gustaría responder en base a la experiencia de línea. Creo que eso estaba en la Bien, presentación de Diego, ¿no? sí. En realidad nosotros, más allá de caracterizar con un número, tenemos que caracterizar con el rango de lo que se ha obtenido. Y ese rango abarca situaciones desde lo que sucede al inicio del ciclo de producción y lo que sucede en el global del ciclo de producción, siempre pensando cuando tenés forraje verde. Por eso las ganancias un poco independiente de la carga iban desde 400 a 900 gramos. Pasa exactamente igual a lo que sucede con los sorgos forrajeros, ¿no? Que por ahí es el ejemplo más común que tenés. Cuando inicia su crecimiento, vos podés tener performance bastante altas o más cercanas al kilo. Eso se consigue, suceden, digamos, y bueno, y ahí hay diferencias entre cuál especie estás utilizando, pero en la medida que va pasando el ciclo, y sobre todo a partir de la finalización de febrero, las ganancias empiezan a bajar básicamente por tres cosas. Baja la digestibilidad de la fibra, baja la cantidad de proteína que hay en el forraje y además la presentación que le vamos a ofrecer normalmente pasa a tener un mayor componente de ¿Estamos en tallo, mute? ¿Estamos en inflorescencia mute? y algo de material senescente. Entonces con eso va cayendo. También hay, digamos, o hubieron, y en Argentina también hay, estrategias de utilización a contrastación, ¿no? O sea, forraje diferido, el total de lo producido en primavera-verano transferido al invierno. Bueno, ahí obviamente que son forrajes que tienen niveles muy, muy bajos de proteína. Feli estuvo mostrando algo de datos de lo que sucedía allí con los cultivares en estanzuela, pero en esos escenarios, bueno, ahí aspirar a performance de mantenimiento o mínimas pérdidas sería lo más adecuado. Pero ahí es otra realidad, digamos, y con otro objetivo. En la estación de crecimiento, normalmente lo que obtenemos, ganancias máximas al inicio de la estación de pastoreo, hay 800, 900 gramos que van cayendo hacia la entrada del otoño. Pero un poco esa es la respuesta a esa pregunta. Bárbaro, Diego, muchas gracias. Creo que quedó bien clara la respuesta. Y es más o menos lo que algunos que vienen midiendo vienen viendo, o sea, una alta performance hasta mediado de verano, que con buen manejo obviamente va a bajar la performance individual. Con buen manejo podemos mantener, pero a partir de mediado de verano para adelante, si se dan las condiciones, tenemos que estar con mucha carga instantánea arriba para mantener el estado vegetativo, ¿verdad? Yo Sí. creo que son pasturas. Una, ¿Sí? una caracterización, Mateo, así. Una cosa es cuando nosotros vemos performance individual. Bueno, eso es lo que sucede, eso es lo que hay en el ciclo. Después también tenemos que ver la performance por hectárea, que es cuántos kilos de peso vivo yo voy a ganar, pero por hectárea. Entonces, Exacto. bueno, inicio del periodo yo tengo una performance alta por animal y además tengo varios animales. Lo que sí observamos que esa caída en la performance animal se da durante el ciclo, pero lo que sucede también en la segunda parte del verano es que la performance es difícil mantenerla alta, lo que sí abre la posibilidad de mantener bastante carga de igual manera, o sea, mantener una carga alta hacia fines de la estación de pastoreo entre el verano y el otoño, porque también venís acumulando mucho material que viene sobrando, digamos, del inicio de la primavera y el verano. Entonces son como dos estrategias donde por ahí si tuvieras que maximizar la ganancia por hectárea, diría, bueno, al inicio pues carga alta, performance individual alta, al final carga alta, performance individual baja, pero bueno, son parte de las utilidades que te ofrece la herramienta, digamos.
Exactamente, Diego, a eso iba, a la importancia de que si bien la performance individual de mediado de verano para adelante baja un poco, estamos hablando de cargas altas de 4 o 5 unidades ganaderas por hectárea, dependiendo del año, que la ganancia por hectárea y la performance es muy importante para la época, sin lugar a dudas. Así que bueno, gracias por tu aporte. La otra pregunta que nos sigue es, ¿cómo sería el manejo de herbicida para matar las megamix y salir un cultivo de grano? ¿Y qué sería mejor, salir un cultivo de invierno o uno de verano? Bueno, eso depende de cuándo quiera matarla, pero bueno, el manejo de herbicidas, no sé si Diego o Félix quieren comentar algo. Como comentario y como interrogante siempre que surge cuando trabajamos con especies nuevas, ¿no? Siempre la duda que surgía en el momento de si sería fácil controlarlas o no con las dosis normales que se utilizan de glifosato para el caso de los barbechos. Nosotros no hemos tenido problema. Digo, con dosis normales de glifosato se hace un buen control y no hemos tenido problema de plantas resistentes en ninguna de las especies, así que no es un problema mayor. Otra, quedarle vos. Impecable, Félix. Sí, tal cual. Es una pregunta muy común. Hay gente que tiene miedo. Hay algunas gramas complicadas a nivel de agricultura que están complicando el combate. La verdad que nosotros, desde el punto de vista, como veníamos mostrando, tenemos pasturas de muchos años de persistencia. 8, 12, 16, pero aquellas que han querido matarlas a los 4 años, que nos han dicho con lástima, la tuve que matar al 4.º año, estaba espectacular por la rotación, me huele la soja, me huele la agricultura, y no han tenido ningún tipo de problemas. Puede suceder en algún caso, me imagino, que algo de semilla dura haya quedado y que pueda haber alguna germinación, pero no son especies que sean difíciles de matar con dosis normales de herbicidas, tal cual. Bien. Acá otra pregunta que dicen: buenas tardes. ¿Qué producción en kilo de peso vivo por hectárea anual tienen registrado en predios comerciales? Lucas de Florida. Bueno, algo se comentó ahí con el plano pecuario y en general coinciden bastante con los datos que presentabas vos, Félix, ¿no? Las ganancias, lo que hablaban antes, Fiorello, pero de ganancia de producción de carne por hectárea, mínimos de 300 kilos, 350 kilos, y depende del año, del manejo, si podemos agregar agua o no, de irnos hasta 600 kilos en esos periodos de 6, 7, 8 meses de aprovechamiento de la pastura. Más o menos eso es lo que nosotros hemos visto. Siempre son datos comerciales, que puede haber errores, pero en el largo, con el promedio de todos los datos, creo que son bastante consistentes en eso. Sí, yo creo que sí, podríamos manejar un rango de 300, 400 kilos de carne en condiciones normales, de peso vivo, por hectárea, en condiciones normales. Obviamente que agregado de riego o fertilización, se pasan los 500 kilos. Creo hay datos de INEA 33 con riego por desnivel, por mangas, en rotación arrocera ganadera, que llegan creo que a los 500 kilos o cerca. Hay datos de INEA La Estanzuela, de una de estas megatérmicas sembradas bajo pivot, ya es un riego dirigido, bien fertilizado, que superó las 27 toneladas de materia seca. Es un trabajo con muchos años, no sé si alguno de ustedes estaba en eso, un capítulo general de megatérmicas, pero siendo a lo normal, creo que tendríamos que esperar 300, 400 kilos de peso vivo en condiciones neutras de normalidad de lluvias y con un manejo normal. Después, siguen otras preguntas. Acá estaban. ¿Cómo se siembran? ¿Cuándo se siembran? Otra pregunta. No sé si... Parte ya lo dijimos. Es muy importante una cama. Nacho Zabaleta también nos escribía recién, explicar la importancia de la preparación de la cama de siembra, y lo hemos visto también todos los años al recorrer las primeras siembras. Es muy importante una afinada superficial del suelo,
que quede el suelo lo más fino posible, como para sembrar semilla fina. Son semillas muy chicas, si bien vienen con un peleteado especial hecho por Peman, curadas con insecticida, fungicida y promotor de crecimiento que levanta la dormición, vienen peleteadas y eso facilita la siembra, si no sería inviable porque son semillas muy livianitas, muy difíciles de sembrar al voleo. Obviamente que peleteado ajustamos la densidad de siembra, corrigiendo justamente la población. Peleteado se siembra al doble de kilos que si la semilla no estuviera peleteada. Y es como la estamos trabajando. Entonces es muy importante una cama de siembra afinada. Las Megamix tienen la particularidad que se llaman semillas fotoblásticas positivas, las megatérmicas. Eso significa que aparte de humedad necesitan luz para germinar. Por eso es muy importante la siembra totalmente en cobertura. Nosotros recomendamos no taparla o a lo sumo pasarle un rodillo, un rolo, para pisarlas, ¿verdad? O si no, como en muchos casos, siembra por avión, siembra con altina, siembra con disqueras que le desconectan los caños. Suele ser lo más normal. Hay algunas máquinas que estamos recomendando con siembras centrífugas que según la zona pasamos el contacto y han hecho más de 1000 hectáreas de siembra de Megamix. Que es una siembra centrífuga con rolo atrás que va pisando la semilla sobre la tierra previamente afinada y hace un trabajo de libro porque la semilla cae en 8 bocas dirigida y pasa el rolo atrás que la aprieta contra el suelo, generando un buen contacto semilla-suelo. Y nos pasa todos los años que a veces nos quedan baches o lagunas en los campos que no vienen, que me dicen, mirá, nos quedó alguna parte que no nació, que no vino, y vamos a recorrer y vemos terrones tamaños de importancia. O sea, donde queda terronuda, obviamente llueve, esa semilla queda bajo el terrón se sigue desagregando y termina tapando y justamente impidiendo una correcta germinación de la población que fue sembrada, pero que por motivo de cama de siembra no prosperó. Bueno, otra pregunta. Si tiene algo para acotar, Félix, Diego, obviamente avisen. Acá enganché y me fui. No, de acuerdo. Está. ¿Se pueden sembrar con pradera? Hará referencia al uso de leguminosas. Bueno, en la presentación de Joaquín hay una con lotus. Con alfalfa. Y con alfalfa. Vos, Diego, habías hecho una vuelta, unas experiencias, ¿no?, de intersiembra después allá en la Magnolia. El tema, sí, digo, bueno, como ustedes saben, vamos a decir, en Iña durante varios pulsos, digamos, fue dedicado a este tipo de especies. En los últimos años decidimos encarar un poco más el tema de nativas y nos focalizamos más en Paspalum, pero un poco el concepto es parecido. Lo que hemos observado es que sí pueden ser una opción para incluir, digamos, en los sistemas estas especies, pero ya no pensando en este tipo de especies que enseguida nos aportan forraje, sino con la intención de que pongamos templadas y al final del ciclo de las templadas puedan venir las subtropicales, como nos pasa o como lo que hacemos con los Paspalum. En el caso más concreto, directo, digamos, de pensar en mezclas forrajeras con este tipo de tropicales, en mezclas contempladas, en realidad nosotros lo que consideramos es que necesitan un nivel mayor de manejo. ¿A qué me refiero? Es que pueden llegar a producir, y si lográs hacerlas producir junto, sería un aporte importantísimo, sobre todo para ocupar esos meses de verano. ¿Cuál es la mezcla más simple? Bueno, con leguminosas anuales, con gramíneas anuales. O sea, cuando termina un ciclo, empieza el otro, y un poco el gráfico que presenta Mateo, hacerlo en el mismo espacio. ¿Qué es lo que tenemos que testear? Bueno, si mezclarlas es mejor que tenerlas una al lado de otra en potreros pegados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran desafío? Los momentos de contacto de los ciclos. Entonces, la primavera y el otoño son los momentos más complejos. Principalmente cuando pensás en la estival, la competencia por luz durante la primavera puede generar retrasos en el aporte de forraje de esa especie, bajando el número de macollos y haciendo que el aporte sea más tarde de lo que normalmente es. En el otoño sucede contrario con la especie de invierno. Entonces, se pueden, genera un nivel
mayor, digamos, de necesidad de manejar. ¿Por qué? Porque vos atentás contra su persistencia en esos casos. O sea, una exagerada competencia durante la primavera atenta contra el número de macollos que tiene cualquiera de estas especies, porque ellas empiezan a mover, digamos, por luz, por temperatura, pero necesitan de luz para empezar a desarrollarse. Y una cosa que se da en estas latitudes, así como mostraba Oscar, de estos lugares que son bastante particulares, ¿no? Que es acá, el sudeste de África, el sudeste de Asia, es que estas especies arrancan desde el cero, y eso no pasa en los climas tropicales. Las especies que producen en climas tropicales arrancan con forraje verde durante el invierno porque no hay helada. Estas especies acá arrancan desde el cero porque sus hojas son totalmente quemadas. Entonces, si a eso le extendés el periodo, o sea, en invierno no crecen porque no tienen temperatura y además tienen baja radiación. Cuando tienen temperatura, no dejas ver la luz, ahí lo expones a un problema potencial. Pero es un poco la consideración y bueno, ya de paso les comento que ese punto justo de esa, cómo generar y comprobar o no si es mejor tenerlas mezcladas o en potreros separados, digamos, pensémoslo así, 50% de invernal, 50% de estival o 100% de mezclada, bien va a ser el foco del próximo proyecto de investigación que vamos a desarrollar. No, está bien interesante eso, porque es la típica pregunta que te hacen todos los productores cuando, bueno, eso, ¿con qué la puedo mezclar? Porque quedan con la sensación de que queda improductivo el campo durante esos 4 o 5 meses desde el fin del otoño, las primeras heladas, digamos, hasta que vuelve a rebrotar en la primavera. Y bueno, en general nosotros hoy por hoy estamos recomendando manejarlas por separado por un tema de lo difícil que es hacer esa sincronización y notamos que terminás produciendo mucho menos, sobre todo el arranque de la primavera, lo que decía Diego, el arranque de la primavera se atrasa mucho y bueno, entonces terminás como que no teniendo ni una cosa ni la otra. Exacto. Por ahora, lo que no digo que capaz que después afinando el pastoreo y los momentos lo podamos mejorar, pero por ahora estamos recomendando más bien hacerlos por separado. Nos ha pasado mucho y muchos que quieren sembrar el reirás porque te dicen, bueno, pero yo en invierno quiero tener comida. El tema es que el hecho de nosotros tenemos que pensar que cae la primera helada grande de invierno y estas pasturas quedan blancas que parece que le hubieras echado un glifosato. ¿Pensás? Se me murieron. La realidad es que entraba en la latencia invernal, se murió el follaje, pero la planta sigue viva. Y con los veranillos de invierno, junio, julio, empiezan a rebrotar de adentro de la mata blanca, que parece que le hubieras echado un glifosato, empiezan a rebrotar nuevos macollos, de a poco, van tolerando heladas, de a poquito van creciendo. Y por eso que recomendamos, es muy importante julio, agosto, hasta mediados de septiembre, no tocarlas. Justamente para poder arrancar a pastorear en septiembre, temprano. Ahí le metemos una urea en septiembre ante un agua y está la foto en cooperativa en Tres Bocas de Ralph Wins, que este año, finales de septiembre, estaba pastoreando una pastura verde que parecía de recién sembrada, con 3 meses de sembrada, y estaba espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Lo sembramos con un reirás. El reirás en agosto, julio, agosto, septiembre, que está en el momento de mayor tasa de crecimiento, es imposible no comerlo. Y si no lo comemos, nos tapa por arriba de la pastura, le saca luz, le compite. Entonces, con una gramínea anual, la experiencia que venimos teniendo, si queremos persistencia de las megatérmicas, sería ideal sembrarlas en potreros separados. Por otro lado, es lo que venimos aprendiendo en base a testimonios y pruebas de productores. Por otro lado, sí tenemos pasturas con megamix, con lotus y algunas con alfalfa, que se complementan el ciclo productivo perfectamente. Entonces, con leguminosas de aporte estival, creemos que se vienen acompañando muy bien. No subimos la foto de una megamix en Castillos de 12 años que tenía un Lotus Macu de 8 años. O sea, eso formaba una pastura, un acompañamiento de proteína con el Lotus Macu, con todo lo que aporta, más la setaria le quedaba mucho, que formaba un equilibrio espectacular. Entonces, creemos que leguminosas de buen aporte en verano se complementan con las megamix y no le compiten. Y por otro lado, hoy Nacho Zabaleta nos mandaba fotos de su alfalfa con
con una Megamix que la verdad que estaba espectacular, que el ganado la comía. Obviamente las vacas del tambo primero van a comer la alfalfa y después la pastura, en este momento del año, porque ya estaba un poquito pasadita básicamente el panicum, pero genera un equilibrio perfecto y probablemente estas pasturas sean la gramínea que mejor pueda acompañar una alfalfa en verano, porque después tenemos la festuca con una baja tasa de crecimiento, por más que la reguemos, es bajo su aporte y no deberíamos sobrepastorearla en verano. El lactilis con una tasa de crecimiento un poco mayor, pero también estamos hablando de una estación que hay que cuidarlo un poco más, por más que tolere un poco más. Entonces, estamos empezando a probar con productores la inclusión de ellas en distintas leguminosas y vienen caminando muy bien. No sé si Diego o Félix, algo más para acotar, pero creo que quedó bien clara la respuesta. ¿Cuál es la exigencia en ambiente? Me pregunta alguien de Florida. ¿Cuál es la exigencia en ambiente? ¿En qué tipo de suelos andan? Bueno, la verdad que se han sembrado en todo tipo de suelo. Exactamente, esa es una de las características que ha acompañado, digamos, a todo el segmento. O sea, pH desde muy ácidos a muy básicos. En realidad, el único nicho que nosotros hemos dicho, bueno, no lo hagas, pero no por una cuestión de que no vaya a nacer y crecer, sino que no va a expresar su potencial, lógicamente es en suelos superficiales. Es un poco el lugar donde diríamos no. Después, obviamente, que creo que en eso coincidimos todos, que nunca vas a sustituir un campo natural por una opción de esta, entonces tampoco sería el lugar, pero eso no tanto por región, sino por concepción del sistema, porque bueno, son similares las cosas que te pueden aportar, pero principalmente de lo que hemos pensado es, y particularmente pensando en las tres especies que más foco tuvieron hoy, la única salvedad serían los suelos superficiales. Tal cual. Incluso nosotros ahí cuando decimos Megamix, en realidad usamos diferentes mezclas, justamente dependiendo del suelo que vayamos a querer instalar esa pastura. Entonces ahí, bueno, un poco en donde van, si vamos a suelos pH muy ácido, con aluminio intercambiable, incluso como en la magnolia, vamos a ir bastante con el aporte de la acetaria, incluso donde son bajos con muy anegable, la acetaria también participa en mayor proporción. Cuando vamos a campos con blanquiales, pH básicos, ahí al revés, la clórica llana es la que está funcionando mejor. En campos mejor drenado, más fertilidad, y eso, el Panicum coloratum es el que se destaca. Entonces, por eso está bueno ir mezclándolas para que ellas, ¿viste? También se ven dentro, porque tampoco tenemos, generalmente en Uruguay no hay un potrero entero de blanquial, sí tenés manchones, bueno, en esos manchones te va a progresar más la cloris, en otros manchones de pronto el Panicum, la acetaria. Por eso está interesante el tema, me parece a nosotros, nos pareció, el tema de las mezclas, y de ahí que sale las Megamix. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta. ¿Qué pasa si pastoreas en invierno cuando no produce? ¿Las afecta el pastoreo en esa etapa? ¿Se le puede intersembrar un reirasco para cubrir el bache invernal? Bueno, ya se respondió, pero ¿qué pasa si la pastoreas en invierno? Y bueno, sí se ha pastoreado en invierno como forraje diferido. Yo creo, la corta experiencia que tengo con ellas, es que para mí lo más importante es desde julio, agosto, septiembre no pastorearlas. Antes ese forraje diferido, esa mata seca por la helada, además es fibra que te mantiene un rodeo de cría, que le metes una sal proteinada y que va a mantener un rodeo, por lo menos sin ningún tipo de problema. Eso es lo único que aportó nuevo esta pregunta. La otra parte ya se había respondido. Quizás el tema de por qué no irnos a pastoreos cuando empiezan los veranillos, sobre todo ahí, bueno, a veces en julio hay veranillo o en agosto, es para que tampoco te vaya comiendo esas hojas que rebrotan, que entonces lo que hacemos es desgastar a la planta, porque bueno, va brotando y le vas comiendo esos rebrotes, le vas sacando toda la capacidad que tiene ella de recuperarse del invierno, y ahí, bueno, retrasamos lo que es los primeros pastoreos y probablemente tengamos mortandad de plantas también, ¿no? Exacto. José Gallo. Justamente ese comentario de Joaquín un poco va
vamos a decir, en lo que yo decía del tema de que parten desde el cero, arrancan muertas, digamos, y ya prácticamente cero o sin prácticamente cero. Entonces, no es que tenés un forraje verde que no está creciendo, Exacto. tenés un forraje seco. Entonces, cada expansión, ese rebrote que vos nombrás, Joaquín, es a base de reserva. Exacto. Y si esa reserva que fue consumida, que produjo la hoja, no hace fotosíntesis porque pueda seguir produciéndose hoja, lo que hiciste fue comer reserva únicamente sin producción. Ese evento, muchas veces, atenta contra la planta. Exacto, exacto. Exacto. Y algo que me olvidé mencionar hoy en este mismo punto es, si bien lo recomendable es no pastorear lo mínimo 3 meses de los más crudos del invierno, o julio, agosto, septiembre, y delegar, decir, bueno, durante esos meses no como, o sea, el volumen de forraje que nos dan estas pasturas los otros 9 meses del año es altísimo. Estamos hablando que duplican a un aporte de una pradera promedio, Festuca Blanco Lotus, promedio de 3 años, siendo generosos, que puedan producir 8.000 kilos de materia seca en contexto general, el promedio de 3 años. Estas pasturas pasan los 10, los 12, con un correcto stand de plantas. Entonces, es mucho el forraje que nos da 9 meses y es mucho lo que depende justamente la supervivencia de esos nuevos macollos que están saliendo en el momento más estresante del año, entre las heladas, acudiendo a sus reservas que van a formar las nuevas plantas como para estar sentenciando esos pastoreos, que es un forraje, son macollos, es de muy poco volumen y que va a ir en detrimento de una producción fuerte 9 meses para adelante. Bueno, otra pregunta. José Gallo, de 33. Van a hablar del manejo recomendado, fertilización, refertilización, cortes estratégicos, etcétera, y de costos. Bueno, parte se habló, de fertilización no hablamos mucho, pero no sé, me parece, Diego, Félix. Bien. Acá, digo, en la historia se han hecho trabajos sobre fertilización. En realidad hoy lo que podemos recomendar, digamos, son ajustes de fósforo y potasio. O sea, para fósforo tenemos o hemos utilizado en los casos de Paspalum también el Optifer-P, que es lo que recomendamos hoy en Niña. Le ponemos niveles de críticos similares a lo que utilizamos en Reigras, hasta cuánto no tengamos los indicadores específicos para tropicales. Se están generando como parte del doctorado de Robin Cuadro, en ese caso utilizando Paspalum como modelo. Potasio, hoy en día tenemos potasio intercambiable en suelo como nivel crítico. Sí, también tenemos ciertas recomendaciones que estamos testeando para niveles de potasio en planta, porque esto es lo que te ofrecen estas posibilidades de poder testear la planta, el tejido vegetal, y saber cómo está, por la posibilidad de ser persistente. Y después los niveles de nitrógeno en realidad van un poco de la mano del momento del año y las cantidades que vayas a aplicar. Pero estamos hablando de niveles, se han probado niveles desde 50, 25, digamos, kilos de nitrógeno hasta niveles de 250. Las eficiencias de producción de estos materiales siempre rondan entre 15 y 30 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno agregado, y eso es bien dependiente de la cantidad total agregada por vez y del régimen hídrico que reciban esas plantas. Después lo otro, ¿cuál era la otra pregunta de José? Refertilización, cortes estratégicos y costos. Bien. Bueno. Bueno, de los fertilizantes es medio que de acá a paquete. El tema de los costos capaz que se refiere más a los costos de implantación, digamos, ¿no? Y con eso el tema costo por kilo de semilla pasa a ser de ustedes. Sí, tal cual. Aportando, tal cual recomendamos lo mismo para las Megamix. A la siembra básicamente solo fósforo, no irnos a fertilizantes nitrogenados, por un tema de que tienen que competir con malezas de verano que son anuales. Tenemos
capín, pasto blanco, un montón, que si le damos una urea en etapa de implantación, se van a exponenciar las anuales y entonces hemos ido por el camino de fertilizar solo con fósforo, corregir, dependiendo del nivel, para después de los primeros pastoreos y después de que las gramíneas, malezas anuales hayan semillado, hayan encañado, después de un pastoreo sí podemos dar los aportes correspondientes para que sean más aprovechados por las megamix y no tanto por las malezas. Y tema costos, dependiendo del tipo de suelo, andan muy similares a lo que vale sembrar una pradera de festuca blanco lotus. No son mucho más caras. Sí, una de ellas, justamente la que compone la setaria, la que recomendamos para suelos ácidos, extremadamente ácidos, inundables. La setaria tiene la capacidad de tolerar hasta 15 a 20 días una lámina de agua inundada y tenemos situaciones de inundación en el en Río Branco, Casarones. El año pasado le cayeron 400 milímetros en febrero, tuvo una lámina de agua por 20 días, se fue el agua y siguieron produciendo. En Charqueada, justamente riego por mangas, en campos pesados, rotación de arroz. También este año le cayeron 300 milímetros en enero. Cuando lo fuimos a recorrer estuvo 15 días encharcado y las pasturas responden, unas más que otras, y por eso también depende qué tipo de ambiente, cuál limitante, es cuál de las megamix, las distintas mezclas de megatérmicas estamos recomendando. Después, otra pregunta, bueno, ¿qué indicador de manejo se utiliza para saber cuándo pastorear, el mejor momento, altura? Bueno, eso ya lo explicó Diego un poco, dependiendo, ya fue explicado en parte la importancia de entrada a pastorear no más de 30 a 40 centímetros si queremos mantener la calidad de la pastura. Después... No, y ahí lo importante es manejo rotativo, ¿no? Lo ideal sería un rotativo como quien maneja un sorgo forrajero o lo que sea, con cargas instantáneas altas para poder eliminar lo que es la selección, bajarlas y intentar que no pasen nunca a reproductivo, que es difícil en esta especie, sobre todo cuando viene con lluvia y con el calor. Suelen pasarnos por arriba, como quien dice, el forraje, pero bueno, es eso, intentar que no pasen a reproductivo para no perder calidad. Igualmente, cuando pasan a reproductivo, un poco lo que habíamos comentado, no es como un sorgo forrajero que se encaña y ya no te lo comen más, el rechazo es altísimo acá. Si bien no queremos que se encañe para no perder calidad, igual los porcentajes de utilizaciones logradas son bastante superiores a lo que es un sorgo. Tal cual. Otra pregunta sobre las megamix, ¿es posible sembrar fecha de siembra febrero o marzo? Porque en la web dice noviembre, diciembre. Bueno, Joaquín mostró unas sembradas en febrero del año pasado. Yo cuando empecé a conocerlas, estamos hablando hace 6 años, hice una siembra en marzo, que justo Joaquín me dio unas semillas y no le faltó agua. Y la verdad que se implantan muy bien, sin ningún... Obviamente, el problema de una siembra de otoño es que si llueve y viene seco y no llegan a lograr el desarrollo suficiente para el periodo de heladas, nos puede pasar factura una implantación tardía. No nos olvidemos que son semillas que normalmente tienen alta dormición. Gracias al tratamiento profesional de PEMAN, eso se ha corregido muchísimo. Pero si sembramos en otoño nos caen 10 milímetros, tenemos una tanda de plantas y después se planta una seca y nos viene a llover finales de marzo, tenemos germinaciones de marzo a abril y donde tengamos germinaciones de plántulas ya cerca del periodo de heladas probablemente no persistan. Entonces, la recomendación de siembra es noviembre, diciembre, pero venimos de 3 veranos secos y hay quienes han zafado la siembra de noviembre y diciembre para febrero, como es el caso de Luis Carrau en Cerro Colorado, con tremenda implantación, fecha de siembra febrero 2021, y hoy ya va le hizo un pastoreo en invierno, le hizo 2 en primavera y ya estaba por entrar al tercero en estos días. Entonces, las 2 opciones son correctas. La ventaja de sembrar en noviembre, que para nosotros es el mes óptimo, es que nos va a permitir 2 o 3 pastoreos en el invierno, el tercer pastoreo una vez semillada. La desventaja de sembrar en otoño es que casi que nos vamos sin un pastoreo, las dejamos, es muy importante, no sé si lo mencionamos, el primer año hacer un buen banco de semillas, cerrarla temprano, asegurar mucha semilla para la resiembra natural de futuros años, y una vez semillada y encañada, ahí sí pastorearla sin problema. Entonces, básicamente, la recomendación es noviembre, diciembre, pero también puede sembrarse en otoño sin problema.
Después, bueno, hay un montón de preguntas más, capaz que las vamos respondiendo en otro momento para no alargarnos. ¿Han hecho fardos con Megamix? Sí, muchos clientes hacen, guardan en años llovedores, que nos pasa por arriba el pasto, hacen unos fardos de buena calidad, son de excelente adaptación. En el primer año también está bueno eso, cuando se te instala, le haces un corte, también le sacás un poco, a veces no tenés competencia de gramíneas anuales, haces un corte de limpieza ahí sobre febrero, entonces ya las anuales no rebrotan tanto, y se termina instalando en el otoño la Megamix, pero sí salen fardos y de buena calidad. Bueno, acá varias preguntas también que ya las respondimos, así que bueno, acá Marcel Lavandera, que no es nuestro disertante, Ahora después va a hablar. que va a hablar, dice, muy claras las presentaciones, felicitaciones a todos, felicitaciones a Línea por acompañar, destaco que se basan en experiencias reales, trabajando con productores y luego verificaciones de la investigación, lo cual es muy cierto, está buenísimo esta charla y estamos... muy agradecidos con la participación de Línea, porque desde el punto de vista de la investigación y su propia validación a campo, pudimos acompañar con datos también validados por el Plan Agropecuario y por clientes en todo el país, un poco los datos que ustedes vienen mostrando, y creo que salió una jornada interesante. Bueno, creo que vamos a ir finalizando, agradecerle a Félix y a Diego. La verdad que por el tiempo se hizo tarde y bueno, están presentes, nos dieron una mano muy grande para esta presentación y bueno, como decía Mateo, un aporte muy importante y para que no quede solo de nuestra parte diciendo nuestra experiencia, sino que tanto el Línea como el plan den su punto de vista. Exacto. Bueno, muchas gracias. Lo liberamos este viernes, que ya son ya no tengo ni noción de la hora, 8 pasada. Bueno, tómense alguna bien fría, que nosotros todavía tenemos que estar un poquito más por acá. Bueno, un abrazo grande. De nuestra parte, muchísimas gracias por la invitación, muy disfrutable la jornada y un poco para continuar la línea, digamos, todos aquellos que tengan interés o curiosidad por el tema, también quedamos a disposición para las preguntas que puedan ser contestadas después y bueno, hay un montón de trabajos hechos. La historia, bueno, y eso un poco comentábamos la otra vez, ha sido que el interés por estas especies aparece en momentos de déficit severos. Cuando nos ponemos a conversar y vemos los trabajos hechos, que además hay otro montón de trabajos que no aparecieron hoy en las presentaciones por una cuestión de tiempo, siempre te queda esa duda, ¿no? O sea, aparentemente siempre hubo más esfuerzo desde la oferta que desde la demanda. Entonces, bueno, capaz que es momento de que se empiece a pensar diferente, de que se vea un poco más de lo que se hizo y por ahí se toma la decisión, pero las cosas están dadas y ojo, o sea, van a seguir apareciendo otro montón de cosas, hay más especies, hay más opciones, hay conocimiento y vendrá mucho más conocimiento, pero hoy yo creo que por lo menos se merece el respeto de tratarse como un segmento que tiene cierta especificidad y bueno, y en esa especificidad la solución para cada uno irá a aparecer. Exacto. Exactamente, Diego. Es así. Creo que hoy la presencia de las redes sociales ayuda mucho a que podamos mostrar más que antes de que esto funciona. Joaquín hace 16 años que la está utilizando y nunca se salía de un volumen anual hasta que empezamos a mostrar un poco el verdadero potencial y la verdad que vienen demostrando, vamos a decir, la misma productividad que las templadas, una persistencia superior para momentos del año que las templadas aportan poco. O sea que desde todo punto de vista tendrían que tener la chance de que las conozcan y de que las integren. Esto no es versus campo natural, versus praderas templadas. Esto es integración, planificación, diversificar potreros, distintas especies que nos van a dar producción en distintos picos y momentos del año. A eso apuntamos con Grassfeed Pro, que fue el nombre comercial que le quisimos dar a todo este conocimiento y opciones de pasturas, diversificar la producción y no quedar rifados a que
el verano venga normal, a que el campo natural produzca, porque venimos de 3 años niña. Las consecuencias las estamos viviendo, a pesar de que llovió hace 15 días en gran parte del país. El norte sigue en una situación muy complicada. Esos son muchos kilos de carne y muchos terneros que dejamos de producir en una estación que generalmente es complicada y que, a pesar de que venga neutro, sabemos que falta más agua de la que hay por las altas temperaturas del verano, y que estas especies vienen demostrando con hechos en la evaluación nacional de datos objetivos, validación del plan agropecuario y datos de productores, que realmente se vienen ganando un lugar, aportando mucho volumen y persistencia para estaciones que normalmente son limitantes. Así que bueno, esperemos poder seguir profundizando y contando experiencias de productores con estas especies estivales. Bueno, muchas gracias nuevamente.